Hola, soy Adrián Salvucci hablándoles nuevamente desde Buenos Aires en la República Argentina. Pido disculpas por una ausencia de varios meses. Es que estuve observando, investigando, haciendo preguntas. ¿Qué pasa con el dólar? ¿Y la economía de Estados Unidos y del resto del mundo? ¿Y el oro? ¿Y el calentamiento global? ¿Y la gripe porcina? Muchas preguntas interrelacionadas, aunque a primera vista a veces no lo aparenten, y que les quiero acercar algunas ideas. Lo que les voy a comentar no son predicciones, son previsiones, basadas sobre datos disponibles y una buena cuota de sentido común que permite hacer proyecciones altamente probables, especialmente si uno tiene un modelo para interpretarlas. Se trata de administración de riesgos y planeamiento estratégico. Lo que quiero compartir con ustedes es un poco el criterio como el parte meteorológico. Si usted está en un día de mucho calor en su casa y ve que en el horizonte hay nubarrones muy oscuros y de repente siente un fuerte viento húmedo que viene hacia usted, no es muy difícil darse cuenta que usted no tiene que andar diciendo hoy va a ser un día calmo y soleado, sino todo lo contrario. Es muy probable que usted va a decir hoy va a ser un día de lluvias torrenciales, rayos y truenos, relámpagos y probable caída de granizo. Bueno, aquí estamos en diciembre del 2009 y hay nubarrones muy oscuros en el horizonte, con relámpagos, torbellinos de viento, una atmósfera cargada. Se viene el granizo y la tormenta con toda su furia. ¿Qué está pasando en el mundo? Ya lo hemos dicho en otros videos, hay tres grandes crisis disparadoras de cambios mundiales que han sido descritos en el Financial Times de Londres el 8 de diciembre del 2008 por el periodista Gideon Rachman, como de tres crisis que justifican un gobierno mundial. La crisis financiera, la crisis ambiental, el calentamiento global, y la crisis de la guerra contra el terrorismo. Algo parecido acaba de decir el flamante presidente de la Unión Europea, el belga Herman Van Rompuy. Al ver todos estos desastres, no vaya usted a creer que los dueños del poder mundial se están equivocando. Todo lo contrario, se trata de un complejo y vasto plan que se va cumpliendo a las mil maravillas. Lo que pasa es que es un plan a mediano y a veces muy largo plazo y no lo podemos identificar como tal. Miren, la última macro transición que se produjo del tipo que estamos viviendo hoy fue hace casi exactamente 2 décadas, hace 20 años, cuando había que dar por concluido el mundo bipolar del terrorismo, del terror asegurado por el holocausto nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética para instaurar la globalización. En aquel entonces era necesario que una de las dos superpotencias desapareciera y le tocó a la Unión Soviética, por distintas razones que hemos discutido en otros videos. Esto fue simbolizado por la caída del muro de Berlín en 1989. Hoy vivimos una nueva macro transición que ha disparado vastos y complejos mecanismos para cerrar la etapa de la globalización e instaurar un gobierno mundial. Y para esta nueva etapa se necesita que Estados Unidos sea la superpotencia que habrá de desaparecer porque un gobierno mundial no toleraría que un Estado nacional determinado, Estados Unidos, tenga excesivo poder. Hace 20 años esa transición se hizo sin tiros. Esta transición de la globalización al gobierno mundial se va a hacer con mucha violencia y con muchos tiros. Pero en estos últimos 20 años de globalización, los poderosos del mundo lo utilizaron para construir la infraestructura tecnológica que permite un control social electrónico auténticamente de alcances globales. Internet, telefonía celular, las computadoras de hogar, las laptops, la televisión por cable, los chips de identificación que se pueden meter en el cuerpo de las personas, el procesamiento de datos, los sistemas de control y seguridad, e incluso un acostumbramiento generacional a que todo este control es necesario, aunque más no sea por la lucha contra el terrorismo. Vamos a ver en estos años por venir instituciones y procesos asociados con la globalización debilitarse y entrar en el ocaso, al tiempo que muchos de ellos van a resucitarse ya como instituciones y procesos y funciones que van a avalar a este gobierno mundial que estamos viendo crecer, consolidarse y fortalecerse. No le quepa ninguna duda, el gran hermano ha llegado y no se va a ir fácilmente. Déjeme compararle o describirle cómo ciertos temas salen de la etapa de la globalización y ceden el camino a la entrante etapa del gobierno mundial. Empecemos por el Estado-nación soberano en general, casi todos, salvo uno o dos. El mismo ha venido siendo erosionado muy especialmente bajo la globalización.
Un analista, Richard Gardner, miembro del Council on Foreign Relations, el CFR, que es el cerebro del mundo, y de la Trilateral Commission, ya en la revista Foreign Affairs, que es la revista oficial del CFR, del Council on Foreign Relations, dijo en abril de 1974, en un artículo que escribió que se llamó El duro camino hacia el orden mundial, dijo lo siguiente: la casa del orden mundial tendrá que ser construido desde abajo para arriba, impulsando una carrera final alrededor de la soberanía nacional, erosionándola pedazo a pedazo, con lo que se logrará mucho más que con el anticuado método frontal del asalto directo. Repito, esta última parte: impulsando una carrera final alrededor de la soberanía nacional, erosionándola pedazo a pedazo, con lo que se logrará mucho más que con el anticuado método frontal del asalto directo. La globalización ha debilitado el Estado-Nación como institución en todo el mundo. Y el entrante gobierno mundial va a tener instituciones auténticamente globales. Lo viene haciendo de una forma gradual. Va a ser burocrático, va a ser multinacional y supranacional. Va a tomar el modelo de la Unión Europea como uno de sus guías principales. Va a tener múltiples centros de poder, como lo tiene la Unión Europea, donde la administración tiene su sede en Bruselas, las finanzas y la moneda sucede en Frankfurt, el Parlamento sucede en Estrasburgo. Otro factor, Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? Su supremacía necesaria durante la etapa de la globalización como policía planetaria ha quedado concluida. Es el fin de los Estados Unidos como lo conocemos, como fue el fin de la Unión Soviética hace 20 años. El gobierno mundial va a tener 5 centros: el cerebro en Londres, el centro financiero mundial en Nueva York, el centro militar de una fuerza armada militar en Washington DC, un centro ecuménico religioso, una especie de clearing multiconfesional en Roma, y un centro espiritual y centro general en Jerusalén. Habrá que resolver problemas con Moscú y con Pekín, por eso se está demorando un poco. ¿Qué habrá de pasar con el dólar? Bajo la globalización el dólar ha quedado hiperinflacionado y lo siguen hiperinflacionando a propósito para salvar a los amigos. Y los amigos tienen nombre y apellido: Goldman Sachs, Citicorp, HSBC, Royal Bank of Scotland, American International Group, Morgan Stanley, Bank of America, General Motors, todas esas empresas que son demasiado grandes para colapsar, también para salvar a determinadas familias y para transferencias enormes económicas hacia determinados estados. Esto es un poco como la Argentina en el año 2000 y 2001. ¿Se acuerdan cuando en diciembre del año 2000 el idiota presidente Fernando de la Rúa anunció el financiero? El blindaje financiero sirvió para darle ese año que necesitaban los bancos para posicionarse y para salvarse. Para eso vino Domingo Cavallo. Cuando el proceso estuvo concluido, largaron todo y fue noviembre del 2001 y diciembre del 2002 donde perdimos todos, pero ningún banco cerró. Solo un banco se fue, uno canadiense que se volvió a su país. Polarización. ¿Qué quiero decir con polarización? La globalización ha sido eminentemente horizontal, ha sido entrópica, ha sido desordenada, ha sido formalmente democrática. El gobierno mundial va a ser vertical, va a ser negentrópico, va a ser ordenado, coercitivo, disciplinado, centrado en la seguridad, antidemocrático. Y va a tener una nueva moneda, el New Dollar, que no va a ser de Estados Unidos, va a ser una moneda mundial, por más que lo llamen dólar, respaldado por oro sagrado. De esto hemos hablado en otros videos. Planeamiento estratégico. El planeamiento estratégico bajo la globalización ha estado eminentemente en manos privadas y lo público ha sido un mero ejecutor. Los centros de planeamiento que hemos hablado también en otros videos, la Comisión Trilateral, el Council on Foreign Relations, el Grupo Bilderberg, el Instituto Real de Relaciones Internacionales de Londres, el American Enterprise Institute, la Corporación RAND, el Congreso Mundial Judío, el Congreso Mundial Norteamericano, AIPAC, American Israeli Public Affairs Committee y otros más, que controlan incluso los gobiernos. Bajo el gobierno mundial, ese gobierno va a ser el controlador directo y lo va a hacer en base a un planeamiento estratégico que sí va a emanar de estas mismas estructuras u otras a formar desde el ámbito privado. Pero va a ser un control integral de todo lo político, económico, militar, cultural y de las personas. Otro factor, despoblación. Hoy somos 6.800 millones de personas sobre el planeta. El gobierno mundial está siendo diseñado para no más de 2.000 millones de personas. Saque sus propias conclusiones. Para eso vendrá una compleja combinación de guerras, pandemias, pobreza extrema, desastres naturales y desastres artificiales. Y vas a saber cuántas cosas más se están preparando. La transición yo a veces la describo como hacían los alquimistas de la Edad Media, que decían solve et coagula, disolver algo para volver a armarlo con otra forma.
En estos 20 años de globalización hemos visto cómo la disolución viene llevándose a cabo a través de un complejo conjunto de procesos que afecta a guerras, que afecta a catástrofes de salud, las pandemias, catástrofes ambientales, el agujero de ozono, el calentamiento global, catástrofes sociales, la explotación masiva a través de la inseguridad laboral, el crimen, las drogas, las armas, la prostitución, por sobre todas las cosas la guerra psicológica, y todo financiado por un conjunto de banqueros que yo lo simbolizo en la Reserva Federal de Estados Unidos, que imprimieron trillones de dólares para financiar esto con dinero falso, creyendo que se iba a pagar con el trabajo futuro algún día. Ese algún día llegó hoy y le están transfiriendo toda la pérdida al pueblo norteamericano y al pueblo del mundo a través de una hiperinflación del dólar. El gobierno mundial va a tener seguramente, como decía recién, uno de sus centros, el principal a mi criterio por un tiempo, en Londres, porque Londres va a ser el verdadero cerebro. En Londres se reúne la corona británica con la nobleza, con todas sus interrelaciones con otras noblezas, en Holanda, en España, en Bélgica, incluso las noblezas que no están en el poder, como Francia, Alemania, Italia, pero que sí tienen dinero antiguo, tienen poder de siglos, y eso vale mucho. Ahí se reúne en Londres también la masonería en sus principales ritos. Ahí se reúne uno de los centros financieros, quizás el más importante del mundo, la City londinense. Ahí se reúne la Iglesia de Inglaterra, que actúa en consonancia con el Vaticano. Ahí están los centros de acción psicológica, el Instituto Tavistock, el MI5 y el MI6, que opera mancomunadamente con la CIA y el Mossad. Ahí está la British East India Company, la Compañía de las Indias Orientales Británicas, que fue fundada hace 410 años y tienen experiencia imperial. Esta transición, que viene siendo gradual, ahora se hace mucho más dramática y confusa. Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán, en el Así hablaba Zaratustra, medio lo describía, lo voy a usar yo como un ejemplo, cuando hablaba del titiritero, decía: el que está ahí en la cuerda floja, ¿qué siente? Un peligroso cruzar, un peligroso ir en el camino, un peligroso mirar hacia atrás, un peligroso temblar y detenerse. Esta es la transición que vive hoy el planeta, que nos están arrastrando a ellas. ¿Qué hacer entonces? Por sobre todas las cosas, mantengámonos alertas. Los dueños del poder mundial, se llamen la élite del nuevo orden mundial, se llamen los Illuminati, se llame la conspiración masónica sionista, llámenlo como quiera. En realidad son un verdadero leviatán que se hacen llamar por distintos nombres o se dejan llamar por distintos nombres, pero que en definitiva son una mafia. Y como toda mafia tiene sus nombres y familias. Los Capone, la Cosa Nostra, la Camorra, Mayo Lansky, Benjamin Siegel, los carteles de la droga, los carteles de la venta de armas, son distintos pero tienen todos un objetivo en común y estrechan filas porque también tienen un modus operandi en común. Ellos se consideran que son los elegidos, sea el nombre que usted les quiera dar. Ellos se consideran elegidos y que tienen el derecho a imponernos al resto de la humanidad sus objetivos, sus intereses, sus antivalores. En realidad se trata de una minoría discriminante. Todos nosotros en Argentina, en Estados Unidos, en el mundo entero, estamos siendo horriblemente discriminados por una minoría pequeñísima en su número, pero inmensamente poderosa que pretende erradicarnos a todos en cuerpo y alma. Esa es su solución final. Esa sí que es una Endlösung. Aun si esto significa permitir que se asesinen o que mueran 2.000, 3.000 millones de almas a través de un complejo conjunto de procesos de guerras, desastres ecológicos, la corrupción, ineptitud, desidia y cobardía de las clases políticas, pandemias y muchas cosas más que vendrán. Los multimedios son claramente parte de este proceso. Vendrán colapsos económicos y financieros que van a llevar a disrupciones sociales, como acabamos de decir. Que así sea, es un poco la respuesta que recibimos desde ellos. Debemos hacer todo lo necesario, el hombre y la mujer en Argentina, en Europa, en todas partes del mundo, en Estados Unidos, los trabajadores, los que somos padres de familia, los que somos estudiantes, los que somos gente digna, que trabajamos y que nos ganamos el pan con el sudor de la frente, tenemos que asegurarnos que esto no ocurra. Porque este sistema, esta élite, tiene un talón de Aquiles. Ellos tienen todo el poder del mundo, pero saben que les queda poco tiempo. Nosotros tenemos poco poder, porque estamos desorganizados, pero tenemos todo el tiempo del mundo. Este es un salto paradigmático que tenemos que dar. Quiero comentarles una docena de eventos globales que considero que serán disparadores transicionales para migrar esta migración terriblemente violenta desde la globalización hacia el gobierno mundial. Y que debemos estar alertas sobre ellos en los próximos 12, 24, 36 meses, porque están entrelazados, están cruzados. La sumatoria de estos 12 procesos que les voy a mencionar ahora es mucho más que la suma de sus partes. En realidad, más que 12, son 10
y dos que agrego al final, aparte van a ver por qué. Primero, le voy a describir el evento de crisis. El evento financiero. ¿Qué va a ser? Un colapso del dólar norteamericano, que está siendo hiperinflacionado a propósito por el Banco de la Reserva Federal y todo el cartel bancario centrado en Nueva York y en Londres. Presidente Obama no ha tomado una sola medida paliativa fuera de meter dineros públicos a los propios causantes de las crisis, y así ha generado déficit por billones y billones de dólares, que son un problema para todo el planeta. El G20 es una farsa. Todo está encomendado y orientado para que todo siga como hasta ahora. ¿Cuál es el objetivo? Instaurar una moneda mundial respaldada por oro sagrado, probablemente un nuevo dólar, que no va a ser de Estados Unidos, sino que va a ser controlado por entidades globales. Es uno de los tres factores claves para justificar un gobierno mundial ya anunciado por el Financial Times el 8 de diciembre del 2008. Lo que pasa es que necesitan primero darle la oportunidad a los amigos que se posicionen como corresponde. Ese colapso financiero va a llevar a una crisis económica catastrófica que va a arrastrar a la economía, echando a vastos sectores de trabajadores al desempleo, a la calle. Se van a interrumpir las cadenas vitales de provisión y distribución. Guay si los argentinos sabremos algo al respecto. ¿Cuál es el objetivo? Disciplinar a las poblaciones del mundo para que se subordinen y obedezcan, que tengan un creciente terror al desempleo, a las deudas que han contraído, a las confiscaciones, a los remates de sus casas. Va a haber un colapso del sistema de seguridad social en todo el mundo. Va a ser una de las tantas excusas para implementar en cada uno de nosotros un chip identificatorio electrónico. Esto va a crear convulsiones sociales. Vamos a ver guerras civiles y guerras sociales en Estados Unidos, en la Unión Europea, en nuestro continente. ¿Cuál es el objetivo de los poderosos? La militarización de la sociedad, la suspensión de los derechos constitucionales, justificar que haya tropas en las calles, el control de armas en países que tienen legislación muy laxa al respecto. Nuevamente, los chips de control electrónico. Cuarto, pandemias, las gripes aviaria, porcina, el SIDA. ¿Cuál es la excusa de esto? Vacunaciones obligatorias, el terror generalizado, nuevamente los chips de radiofrecuencia. Nuevos virus que se están inventando seguramente en estos propios instantes en los laboratorios del nuevo orden mundial van a poder dedicarse exclusivamente a atacar ciertas cepas de ADN, ciertas razas humanas, ciertos sectores sociales. Virus inteligentes. Quinto, el calentamiento global, o sea, la crisis ecológica. La conferencia de Copenhague nos está dando un ejemplo al respecto. El factor Al Gore, lo llamo yo por el ex vicepresidente de Estados Unidos. Otra vez, uno de los tres factores para justificar un gobierno mundial. Algún atentado terrorista, algún mega atentado terrorista con armas de destrucción masiva, químicas, biológicas o nucleares en Estados Unidos, en la Unión Europea o en algún otro lado. Eso va a justificar una renovada guerra contra el terrorismo. Séptimo, la guerra en Medio Oriente. Ya se viene preanunciando desde el año 2006 y lo venimos diciendo una y otra vez. Va a ser un disparador de una gran confrontación y una gran convulsión. La secuencia ya está preanunciada porque lo vienen anunciando los propios líderes israelíes. Israel ataca unilateralmente a Irán por su supuesto plan nuclear. Rusia y China probablemente apoyen a Irán. Irán contraataca contra Israel, generando también fuertes pérdidas de vida en Israel. Los multimedios occidentales e Israel van a poder arrastrar a Estados Unidos, como siempre, a que pelee las guerras de Israel. Y va a comenzar una gran guerra. ¿Qué pasa después? No me atrevo a decirlo. Octavo, un accidente nuclear. Va a haber un nuevo Chernobyl, algún reactor nuclear que va a causar una catástrofe en Estados Unidos o en Europa. ¿Para qué? Para justificar que el gobierno mundial tiene que asumir el control sobre todas las instalaciones nucleares civiles y militares del planeta, y ese va a ser el primer paso para que el gobierno mundial asuma el control sobre todos los recursos del planeta, incluso los alimentarios. Tomemos nota. Noveno, probablemente haya un asesinato político de gran impacto. En la globalización prácticamente no los hubo, de grandes líderes, salvo el caso de Yitzhak Rabin en Israel. Y eso entraba, lo hemos explicado en otro video, muy bien en un plan más vasto y más puntual. Pero esta vez estoy hablando del asesinato del presidente o del primer ministro de uno de los países más importantes del mundo y del líder religioso de alguna de las confesiones o de la confesión más importante del mundo, que va a generar shock, descreimiento, va a generar una gran convulsión psicológica masiva. Décimo, estados rebeldes. Van a tomar como ejemplo de escarmiento un ataque y una destrucción de algún estado o algunos estados que no se avengan a subordinarse al gobierno mundial. Ya bajo la globalización lo hemos visto con Irak y Afganistán, la destrucción de dos naciones. Lo vamos a ver en el futuro seguramente más a menudo. Irán, Venezuela,
Corea del Norte, Siria, Ecuador, Bolivia, no sé. Hasta ahí vamos con 10. Y le agrego 2 más. El 11º yo lo llamo un evento luminoso religioso, pero que va a ser un reality show generado electrónicamente. Van a hacernos creer que estamos en la segunda venida, que ha llegado el Mesías, que hace grandes milagros. Esa segunda venida va a coincidir con la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. Va a ser la religión del New Age, la necesitan. De ahí la importancia de este centro ecuménico en Roma. Y 12º, el número 12, alienígenas desde el espacio, otro reality show, seguramente algún evento ingenierizado en serio que va a confirmar la presencia o el contacto con seres de otro planeta. ¿Por qué? Yo no creo en los seres de otro planeta, honestamente, por lo menos no en esta era. Porque esto va a permitir alinear al mundo que tiene una gran necesidad de creer en esto y va a justificar la necesidad de que haya una representación unificada de toda la humanidad ante seres de otro planeta. Hay un informe, el informe de Iron Mountain, preparado por uno de estos centros de planeamiento en el año 1967, que ya consideraba, 1967, ya consideraba esta opción como una de las que podría llegar a justificar la creación de un gobierno mundial. El gran estratega chino Sun Tzu, en el arte de la guerra, decía 3 cosas muy importantes. Conócete a ti mismo y a tu enemigo y vencerás en todas las batallas. Conócete a ti mismo, pero no a tu enemigo, y por cada batalla que ganes, perderás otra. No te conozcas ni a ti mismo ni a tu enemigo, y serás vencido en todas las batallas. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que sepamos quiénes somos cada uno de nosotros, y no lo que los medios nos quieren hacer pensar, y muy por sobre todas las cosas, quién es el enemigo o los enemigos. Para ello tenemos que hacer un cambio paradigmático de actitud, incluso tenemos que tener mayor claridad, generosidad, previsión, empezar a pensar en términos de décadas y de generaciones. El solo hecho de pensar en términos de generaciones nos lleva automáticamente a una mayor generosidad personal. Volver al viejo concepto del tiempo, donde nuestros antepasados construían catedrales que sabían que nunca iban a ver en sus vidas, porque se iban a terminar 4, 5, 6 generaciones después. Así pensaban y así sentían y así construían para el futuro los romanos, los griegos, los egipcios, los persas, los chinos, los hindúes, los incas, los mayas. Somos demasiado cortoplacistas. Empecemos a pensar en términos de largo plazo. Segundo, tenemos que mantenernos alerta. Es hora de quebrar paradigmas mentales. Luchemos con la alegría de la buena batalla y por sobre todo asumamos la decisión de formar parte de la resistencia contra este sistema perverso y no de ser colaboradores, aunque más no sea por no hacer nada. En los próximos meses me comprometo a hacerle un seguimiento a estos 12 factores que les he nombrado para ver cómo van evolucionando cada uno individualmente y, mucho más importante, cómo van evolucionando en su conjunto. Lo repito nuevamente. Primero, colapso financiero. Segundo, depresión económica. Tercero, convulsiones sociales globalizadas. Cuarto, un mega ataque terrorista del estilo del 11 de septiembre. Quinto, pandemias terroríficas como va a haber futuras. El calentamiento global utilizado para justificar un gobierno mundial. La guerra en Medio Oriente, muy puntual, pero que va a ser un importante disparador. Algún accidente nuclear que va a ocurrir para justificar que el gobierno mundial se haga cargo de todos los recursos del planeta. Noveno, un asesinato de algún líder político o religioso del máximo nivel. Décimo, la destrucción de más estados rebeldes ya como norma de justicia planetaria. Undécimo, algún evento reality show religioso, de lo que van a aprender que lo tomemos en serio. Y 12, algún contacto extraterrestre, también reality show, que van a pretender que lo tomemos en serio. Un último capítulo, por así decirlo. Argentina. Argentina seguimos prisioneros de una tríada perversa. Los politiqueros que están en el poder, los politiqueros que están en la oposición. Ambos conjuntos, en el poder y en la falsa oposición, sabemos que su principal característica es la corrupción, la ineptitud, la desidia y la cobardía. A ninguno de estos seres se les cae una idea ni por casualidad, salvo alguna pequeñísima y honrosa excepción. Y la tercera pata de esta tríada son los grandes multimedios que le dan todo el oxígeno para que este sistema político colonial que sufre la Argentina siempre se autorrenueve y siempre siga. Es la cabecita de los políticos, donde están siempre los mismos burros, los mismos caballos, la chancha de siempre, y en los últimos años le han agregado una yegua.
Debemos imponer una estrategia de auténticos estadistas que desplace a estos usurpadores que están en el poder pura y exclusivamente por las fuerzas del dinero y por la fuerza de los multimedios. Tenemos que fundar una segunda república argentina. Para eso hemos preparado otro conjunto de videos describiéndolo. Es el esfuerzo conjunto de todos los ciudadanos de la Argentina fundar urgentemente esa segunda república argentina, apoyando a la dirigencia nacional que auténticamente lo puede hacer. Porque es no solo responsabilidad por los 40 millones de argentinos que somos, sino que tenemos una responsabilidad continental y, por qué no, mundial. En un mundo en crecientes tinieblas, Argentina está llamada para ser un faro luminoso para el continente y para todo el mundo. Por eso, sigamos trabajando, sigamos luchando, conócete a ti mismo y conoce a tus enemigos.